Hoy me lanzo al reto de descubrir los peores fracasos tecnológicos de la historia y ver qué se puede aprender de ellos. Acompáñame en esta locura. ¿Sabías que más del 90% de las startups tecnológicas fracasan antes de los 3 años? Esta cifra puede sonar alarmante, pero lo más sorprendente es que incluso los gigantes tecnológicos, esos que parecen intocables, han cometido errores tan grandes que han quedado para la historia. Estos errores han llegado a costarles millones de dólares, han destrozado reputaciones y, en algunos casos, han causado el cierre total de empresas. En este video, vamos a sumergirnos en algunos de los fracasos más épicos de la tecnología y descubriremos qué salió mal, así que quédate hasta el final porque este video promete. Cuando pensamos en tecnología, la mayoría de las veces nos viene a la mente innovación, progreso y éxito. Nos imaginamos productos como el iPhone, los automóviles eléctricos de Tesla, o incluso las grandes plataformas como Facebook y Google. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología falla? ¿Qué sucede cuando los productos que prometen revolucionar el mundo se convierten en pesadillas? Aquí es donde entra el fascinante mundo de los fracasos tecnológicos. Los fracasos tecnológicos no solo son divertidos de recordar o analizar, tienen un impacto profundo en cómo avanzamos. De hecho, podríamos argumentar que cada fracaso lleva dentro una lección invaluable que eventualmente impulsa la innovación. Para bien o para mal, los fracasos en la tecnología son parte del viaje hacia el éxito. Con esto en mente, es momento de explorar algunos de los fracasos tecnológicos más sonados de la historia. Te prometo que quedarás sorprendido. Primero, Tesla Cybertruck y sus vidrios indestructibles. Comencemos con un ejemplo más reciente y muy sonado. En 2019, Elon Musk presentó el Tesla Cybertruck, una camioneta futurista con un diseño nunca antes visto. Durante su presentación, Musk y su equipo hicieron una demostración en vivo de lo que prometía ser uno de los puntos más impresionantes del vehículo: sus vidrios indestructibles. Para demostrarlo, lanzaron una bola de acero contra una de las ventanas. Y para sorpresa de todos, el vidrio se rompió. El video de este momento viralizó rápidamente, y lo que debía ser un punto a favor, se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales. Aunque Tesla sigue adelante con el proyecto, este incidente dejó claro que incluso las empresas más innovadoras pueden tener errores estrepitosos en el escenario más importante. 2. Apple Newton. El sueño fallido de Apple. Hoy conocemos a Apple por ser una de las compañías más exitosas del mundo, pero incluso Apple ha tenido sus tropiezos. En 1993 lanzaron el Apple Newton, una PDA que prometía revolucionar la forma en que trabajamos, con una función de reconocimiento de escritura que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el reconocimiento de escritura era tan defectuoso que el dispositivo se volvió objeto de burlas. El Newton era también caro y voluminoso, lo que limitaba a su atractivo. A pesar de ser un fracaso, Apple no se rindió y eventualmente aplicó algunas de las lecciones del Newton en el desarrollo del iPhone, un verdadero éxito. Pero el Apple Newton sigue siendo uno de los fracasos más recordados de la marca. Tercera, Google Glass. La invasión de la privacidad. En 2013, Google lanzó Google Glass, un dispositivo que prometía llevar la realidad aumentada al siguiente nivel. Las gafas de Google ofrecían una pantalla diminuta frente a tus ojos, mostrando notificaciones, mapas y permitiendo tomar fotos y videos sin sacar tu teléfono. Suena bien, ¿verdad? Pues no tanto. Google Glass fue un completo fracaso debido a 2 problemas principales. Primero, la duración de la batería era pésima y las gafas resultaban incómodas para el uso prolongado. Pero más importante aún, el tema de la privacidad se convirtió en un problema masivo. La gente no se sentía cómoda sabiendo que los usuarios de Glass podían grabarlo sin su conocimiento, y esto llevó a que muchos lugares prohibieran su uso. En 2015, Google retiró Google Glass del mercado para consumidores. Cuarta, Microsoft Zune.
el iPod Killer que solo se eliminó a él mismo. Cuando hablamos de fracasos tecnológicos, es imposible no mencionar el Microsoft Zune. Lanzado en 2006, el Zune era el intento de Microsoft de competir contra el iPod de Apple. A pesar de contar con algunas características innovadoras, como la posibilidad de compartir música de forma inalámbrica, el Zune nunca despegó. ¿Por qué? El mercado ya estaba completamente dominado por el iPod, que tenía una base de usuarios fiel y una tienda de música integrada a la perfección con iTunes. El Zune simplemente llegó demasiado tarde, y su interfaz no pudo competir con la experiencia de usuario que ofrecía Apple. Eventualmente, Microsoft abandonó el proyecto, y el Zune se desvaneció en la historia como uno de los fracasos más grandes de la compañía. Quinto, Segway, el transporte del futuro. El Segway fue lanzado en 2001 como el futuro del transporte personal. La idea era que todo el mundo cambiaría sus bicicletas y autos por este dispositivo eléctrico de 2 ruedas que prometía ser el medio de transporte urbano por excelencia. Sin embargo, el Segway nunca cumplió esas expectativas. Resultó ser caro, difícil de manejar en muchas ciudades y en realidad no solucionaba ningún problema importante. Aunque sigue en uso en algunos nichos, como en tours turísticos, el Segway nunca se convirtió en el transporte masivo que se prometió. Pero ahora, veamos el fracaso más infame de la historia que pocos conocen. 6. Theranos, la mayor estafa tecnológica de la historia. Y ahora llegamos al que podría ser el fracaso más infame de la historia tecnológica. Theranos. Fundada por Elizabeth Holmes, Theranos prometía revolucionar el diagnóstico médico con una máquina que podía realizar cientos de pruebas con una sola gota de sangre. Los inversores, incluidos algunos de los empresarios más poderosos del mundo, invirtieron millones de dólares en la compañía. Sin embargo, en 2015 se descubrió que la tecnología simplemente no funcionaba. La empresa había engañado a sus inversores y a los reguladores, y las pruebas no eran ni precisas ni confiables. Theranos fue clausurada, y Holmes, la joven visionaria, pasó de ser considerada la nueva Steve Jobs a enfrentarse a juicios por fraude. Este caso es un recordatorio brutal de cómo la presión por innovar puede llevar a algunos a tomar atajos peligrosos, y cómo la falta de transparencia y ética en la tecnología puede tener consecuencias desastrosas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todos estos fracasos? Primero, que el camino hacia la innovación está lleno de obstáculos. Incluso las empresas más grandes y poderosas cometen errores, y esos errores a veces son monumentales. Pero lo que define a una compañía no es si fracasa, sino cómo se recupera. En segundo lugar, estos fracasos nos recuerdan que no todo lo que brilla es oro en el mundo de la tecnología. Por muy prometedores que parezcan algunos productos o avances, si no cumplen con las expectativas del mercado o si no resuelven un problema real, están condenados a desaparecer. Y finalmente, cada fracaso nos enseña algo valioso. Las compañías que logran aprender de sus errores son las que eventualmente triunfan. Apple aprendió de Newton, Tesla mejoró sus vidrios y Microsoft aplicó las lecciones de Zune en otros proyectos exitosos. Ahora que has visto algunos de los peores fracasos tecnológicos de la historia, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos fracasos te sorprendió más? ¿Conoces algún otro que deberíamos incluir en futuros videos? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a AI Smart Future para más contenido sobre la fascinante y a veces desastrosa industria de la tecnología. Si te ha gustado este video, dale like y mira nuestro video donde hablamos a detalle sobre la inteligencia artificial. Nos vemos en la próxima.